quedamos pendientes de un ejercicio que era este, que decía límite cuando x se extiende a 0 de tangente de x menos seno de x dividido dentro de x al cubo. ¿Sí? Este ejemplo me había quedado pendiente de resolverlo, así que lo vamos a resolver aquí. Espero que me dé tiempo. Y no, como les decía, vamos a tener siguiente clase, ¿sí? Se van a unir en el mismo link para terminar estos ejemplos. Bueno, pero primero que tenemos que ver aquí, se recuerdan, es que ver si alguno de estas razones, de estas identidades, lo puedo cambiar, ¿sí? Tengo tangente de x y también tengo seno de x, ¿sí? Entonces mi propósito es llegar a mi respuesta en seno o que quede en coseno, ¿sí? Entonces voy a ver qué razón puedo transformar a una identidad trigonométrica. Por ejemplo, tengo tangente de x menos seno de x partido x al cubo, ¿sí? Y tengo un límite cuando dice que x se extiende a 0. Entonces vamos a revisar nuestro formulario que lo deben de tener ya en su mano o en sus apuntes. Y se dan cuenta que tangente de x lo puedo convertir a una identidad trigonométrica. Vengo y lo coloco. Límite cuando x se extiende a 0. ¿Sí? Entonces tangente de x ahora lo voy a colocar como seno de x dividido coseno de x menos seno de x. Y esto todo dividido dentro de x elevado al cubo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Chicos, chicas de turismo, Yo, profe, seguro. es que todavía tengo duda con lo de las identidades trigonométricas, donde cuál se supone que usamos para cambiar la Va. tangente. Entonces, miren, sabemos que tangente es la más común, ¿verdad? Se puede transformar a seno de x partido por seno de x, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar todas las identidades, pero me recuerdan, chicas, eh, y yo se las voy a así como escribir en todo un formulario y se los envío, para que ustedes sea más fácil y los busquen. No sé si estamos bien ahí. Sí. Va. Entonces vamos a operar este límite, lo voy a operar y arriba se dan cuenta que tengo una resta de fracciones. Entonces voy a hacer esa resta de fracciones y cómo la voy a hacer. De la siguiente manera voy a trazar un cuadrito aquí que le va a hacer el procedimiento de esa y hacemos lo siguiente. Entonces, primero lo que tengo que hacer es que en el numerador me queda fracciones. Tengo seno de x partido por seno de x menos seno de x. Ese seno de x lo voy a convertir a fracción. ¿Y cómo voy a eso convertirlo a fracción? Pues colocándole un denominador, que en este caso sería 1. ¿Sí? Entonces vengo yo y hago seno de x partido coseno de x menos seno de x dividido dentro de 1. ¿Sí? Entonces, permítame, lo voy a hacer todo. Entonces, como les decía, eh, aquí tengo una resta de fracciones, se puede hacer de las dos formas. De una forma muy larga que se saca el MCM a los denominadores y te van operando, o lo pueden hacer por método de la carita, también conocido por método de la carita, pero el método de la carita solo se puede hacer cuando tenga dos fracciones, ya sea suma o ya sea resta. Entonces, en este caso voy a aplicar el método de la carita. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues de la siguiente manera. Multiplico los denominadores, que en este caso sería coseno de x por 1.
Entonces, ese sería mi denominador, que sería coseno de x por el 1. ¿Sí? Y luego, para obtener los demás resultados del numerador, lo que voy a hacer es lo siguiente. Multiplicar de forma cruzada. Entonces voy a multiplicar seno de x por 1. Entonces me quedaría seno de x por 1. Menos, voy a copiar el signo menos y voy a multiplicar coseno de x por seno de x. Entonces aquí quedaría coseno de x por seno de x. En este caso sería al revés. Primero sería el seno y luego el coseno. Sería seno de x por coseno de x. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar y voy a operar eso. Al multiplicar seno de x por 1, me da seno de x. Entonces solo lo voy a colocar como seno de x. Menos lo de seno de x por coseno de x no lo puedo multiplicar, así que así lo voy a dejar. Seno de x por coseno de x. Y esto dividido, coseno de x por 1 me da coseno de x. Entonces ya tengo operado mi suma de fracciones. Entonces vengo aquí y lo voy a colocar de la siguiente manera. Límite cuando x se extiende a 0 de seno de x menos seno de x por coseno de x y esto dividido dentro de coseno de x y todavía esto dividido entre x al cubo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Se dan cuenta que el numerador sería este. ¿Alguna duda ahí? ¿No tienen dudas? ¿Chicas de turismo? No, profe. No. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer con eso, voy a aplicar lo que es también otra división de fracciones, pero voy a convertir ese x al cubo, lo voy a convertir en fracción. Entonces aquí verde le coloco un 1 para convertirlo en fracción y aplicamos la ley de herradura, también conocida como la ley del sándwich o la de agrupamiento. Que sería aquí de esta manera. ¿Sí? Entonces quedaría así. Límite cuando x se extiende a 0. Seno de x menos seno de x por coseno de x. Y eso lo voy a multiplicar por el 1. Dividido, para voy con los de abajo, coseno de x sería x al cubo por coseno de x. ¿Sí? Bueno, entonces al multiplicar seno de x menos seno de x por coseno de x por 1, me da igual el mismo resultado. Entonces todo voy a quitar el 1. Voy a quitar el 1. Y paso a la siguiente hoja. Entonces, voy a copiar lo que había hecho anteriormente. Y me había quedado de la siguiente manera. Ya quitando el 1, me había quedado límite cuando x se extiende a 0 de seno de x menos seno de x por coseno de x. Y abajo me quedó x al cubo por coseno de x. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, Bueno, no. entonces vamos ahorita y vamos a ver si puedo simplificar todavía este límite. Y si puedo simplificar en el numerador, puedo aplicar una factorización. ¿Sí? O
Se recuerdan que en el primer término aparece seno de x y en el segundo me aparece seno de x por coseno de x. Se dan cuenta que tengo factor común. ¿Y cuál es el factor común en el numerador? ¿Alguien sabe cuál es el factor común en el numerador? ¿Cuál es el factor común en el numerador? Seno de X. Seno de X. Muy bien, seno de x. Entonces voy a sacar el seno de x y entre paréntesis me quedaría seno de x. Y entre seno de x me quedaría 1 menos seno de x por coseno de x. Dividido entre seno de x me quedaría solo coseno de x. Me quedaría 1 por coseno de x, pero ese 1 lo voy a multiplicar por coseno de x, me quedaría coseno de x, por eso solo coloqué coseno de x. Dividido, y nos vamos a ver si puedo simplificar abajo. Abajo no puedo simplificar, así que solo lo voy a copiar. X al cubo por coseno de x. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces en el numerador se recuerdan que tengo que ver si puedo aplicar una identidad trigonométrica en este límite. O puedo aplicar las propiedades de seno o la propiedad de coseno que ya habíamos visto. Entonces, si se dan cuenta que ese 1 menos coseno de x se me hace extraño, creo que ahí sí puedo aplicar una identidad trigonométrica. Entonces, vamos a ver si puedo aplicar una identidad trigonométrica. Nos vamos a las fórmulas. Vamos a ver si llegamos luego. Lo vamos a las fórmulas aquí y se dan cuenta, está la flechita de este lado. Me aparece 1 menos coseno al cuadrado del ángulo y eso lo puedo transformar a seno al cuadrado del ángulo. Entonces sí puedo transformar esa identidad trigonométrica, pero hay un motivito que todavía no lo podré convertir. ¿Y cuál es ese motivo? Vamos a ver cuál es ese motivo. Si se dan cuenta, el anterior aparecía 1 menos coseno al cuadrado de x. Y aquí solo me aparece 1 menos coseno de x. Entonces me hace falta ese cuadrado. ¿Y qué voy a hacer con ese cuadrado? Lo que voy a hacer es como que igualarlo aplicando una factorización de diferencia de cuadrados. Se recuerdan que tengo que tener un menos y tengo que tener un más. ¿Sí? Y tengo que tener una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, tengo a menos b por a más b y esto forma lo que es a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Que es una diferencia de cuadrado, ¿sí? O también conocido como producto notable. Entonces, venimos y vamos a convertir esto, o sea, aquí ya tengo 1 menos coseno de x, entonces me hace falta 1 más coseno de x. Entonces, se lo voy a multiplicar aquí. Entonces, me quedaría límite cuando x se extiende a 0 de seno de x por 1 menos coseno de x dividido dentro de x al cubo por coseno de x. Se recuerdan que lo tengo que multiplicar. Si aquí tengo el negativo, entonces voy a multiplicar el positivo. Entonces me quedaría 1 más coseno de x. Bueno, pero no solo se lo tengo que multiplicar al numerador, que también lo tengo que multiplicar al denominador. Entonces también lo coloco. 1 más coseno de x. ¿Sí? Entonces vengo y voy a hacer esa operación, esa multiplicación de fracciones. ¿Sí? Entonces vengo yo y digo, límite cuando x se extiende a 0. Bueno, voy a multiplicar este paréntesis con este paréntesis. ¿Por qué solo con este paréntesis? Porque este seno de x que aparece aquí es un factor común. Y si lo vuelvo a operar, pues tendría que aplicar otra vez el factor común y me quedaría lo mismo. Entonces mejor lo dejo ahí. Entonces vengo y lo voy a copiar entonces. Seno de x y voy a multiplicar.
Perdón, sí, está bien, ¿no? Entonces, 1 por 1, 1 al cuadrado. Y 1 elevado al cuadrado me quedaría 1, ¿sí? Menos por más da menos. Y coseno de x por coseno de x, ¿cuánto me daría? ¿Alguien sabe? Coseno de x por coseno de x. Coseno al Coseno de cuadrado. x al cuadrado. Muy bien, coseno al cuadrado de x, ¿sí? Solo que aquí me hace falta, oh, no me hace falta, perdón. Entonces, ¿estamos bien ahí? Entonces abajo lo voy a multiplicar, pues me quedaría de esta manera. Entonces, esto que es 1 más coseno de x no lo puedo multiplicar por coseno de x porque no son iguales. O sea, este es un binomio, este es un monomio, pero este es 1 más coseno de x. Entonces, esto va junto, ¿sí? Va junto. Entonces, no puedo multiplicarlo con coseno de x, así que solo lo voy a copiar. Entonces, me quedaría x al cubo por coseno de x por 1 más coseno de x. Por coseno. Va. Entonces, sigamos. Entonces, y ahora sí puedo transformar ese 1 menos coseno al cuadrado de x, ya puedo expresarlo en una identidad trigonométrica y me quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x se extiende a 0. Entonces me quedaría seno de x por, y ahora 1 menos coseno al cuadrado de x lo puedo transformar como seno al cuadrado de x, que sería su identidad trigonométrica. ¿Sí? Dividido, y lo demás solo lo voy a copiar y me quedaría x al cubo por coseno de x por 1 más coseno de x. ¿Sí? Entonces, arriba, como son términos semejantes, sí lo puedo multiplicar. Sí, lo puedo multiplicar porque tengo seno al cuadrado y seno, pues lo puedo unir y me quedaría arriba límite cuando x se extiende a 0 de seno al cubo de x. Seno al cubo de x. ¿Sí? Dividido dentro de x al cubo por coseno de x y por 1 más coseno de x. Lo puedo multiplicar. ¿Sí? Entonces, el chiste es que yo pueda llegar a la última a aplicar mi propiedad de seno o mi propiedad de coseno. En este caso, puedo separar, sí lo puedo separar. Y lo puedo seguir factorizando aplicando la propiedad de seno. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de la siguiente manera. Vengo y voy a separar y digo, límite cuando x se extiende a 0 de seno al cubo de x dividido dentro x al cubo por, entonces voy a colocar un 1 aquí y voy a copiar lo demás, que sería coseno de x por 1 más coseno de x, ¿sí? Entonces, ahí no afecté a nadie porque a multiplicar seno al cubo de x por 1 me da seno al cubo de x, ¿sí? Pero el propósito es aquí que puedo aplicar alguna de las propiedades, ¿sí? Entonces, como aquí se dan cuenta, tengo seno de x al cubo dividido x al cubo. Aquí mi resultado obviamente va a ser 1, pero lo vamos a separar para que se den cuenta. Vamos a separar. Límite cuando x se extiende a 0 de seno al cubo de x dividido dentro de x al cubo por 1 partido coseno de x y esto multiplicado por 1 menos coseno de x. ¿Sí? Entonces voy a separar ese seno de x, ya voy a separar los límites y me quedaría límite cuando x se extiende a 0
de seno al cubo de x dividido x al cubo por límite cuando x se extiende a 0 de 1 partido coseno de x por 1 menos coseno de x. ¿Sí? Entonces ahora voy a separar. Voy a separar y me quedaría límite cuando x se extiende a 0. Lo voy a colocar en paréntesis para que no colocar acá ratito límite, límite, límite. ¿Sí? Venimos y decimos seno de x partido x por seno de x partido x por seno de x partido x. ¿Por qué coloqué 3 veces? Porque dice seno al cubo de x. Entonces aparecen 3 veces, por eso lo coloqué 3 veces. Y esto por... eso lo vuelvo a copiar por el momento. Límite cuando x se extiende a 0 de 1 partido coseno de x por 1 menos coseno de x. ¿Se dan cuenta? Aquí ya puedo aplicar la primera propiedad que vimos, que era la de seno. Son igual base, igual ángulo, igual base. Entonces, no lo voy a cancelar, sino que esto se convierte en 1. 1 por 1 y por 1. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, entonces en este caso no se eliminan. No, eso aplicando el límite se resuelve como seno de x, partido de x son iguales, como es la primera propiedad de seno, entonces la respuesta automáticamente es 1, no puede ser 0. Ah, bueno, gracias. Bueno, de nada, entonces vamos ahorita y vamos a seguir evaluando. Entonces como aquí ya no puedo aplicar nada, y si ya se puede factorizar, pero como ya eliminé, o sea, ya factoricé alguna de las propiedades, ya sea seno, coseno, pero en este caso ya factoricé la de seno, todo lo demás que me sobre lo puedo evaluar. Entonces, ¿cómo evaluar? Entonces voy a sustituir el 0 por las x que aparece ahí. Y se dan cuenta, 1 partido. Coseno de 0 es 1. Por 1 menos coseno de 0, ¿cuánto es? ¿Alguien que me pueda decir? 1, no. 1. Vamos a hacer una cosa. Permítame hacerlo aquí. Empezando a mexer con los números. Ya me quedaría ahí, resolviéndolo, me quedaría así. 1 por 1 más 1. Entonces, al factorizar esto, me quedaría 1 por 1 por 1, 1. Por, aquí me quedaría un medio, y un medio. Por 1 me quedaría un medio. Y aquí está mi respuesta. Entonces, mi límite sería aquí un medio. ¿Alguna duda ahí? Ya no sería menos, sino que sería más. En 1 Bueno, menos coseno x. eso querían que me preguntaran. Bueno, vamos a regresar un poquito aquí. Y se dan cuenta que aquí multiplicamos con más y con más. Más, 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 más. Entonces aquí era signo. ¿Qué signo era entonces? Signo más en el denominador. Más. Más, más. Entonces aquí quedaría más 1. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Profe. Diga, diga. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, entonces en esta propiedad ya vimos la de seno, ya vimos la de coseno. Ahora vamos también con otra forma, pero también de seno. Y vamos a ver de la siguiente forma. Pero antes vamos a hacer otro ejemplo para que quede
captado este tema. No puedo pasar a otro tema si no aprenden este. Entonces, vamos a tener esto. Y voy a decir esto. Límite cuando x se extiende a 0 de 1 menos coseno de x dividido x al cuadrado. ¿Sí? Por aquí, por esta x al cuadrado que aparece ahí, no puedo aplicar de una vez, decir que la respuesta es 1, porque aquí aparece un x al cuadrado. Entonces no la puedo factorizar así normalmente, sino que tengo que ver si hay una identidad que puedo transformar. ¿Sí? En este caso me aparece, tengo lo que es 1 menos coseno de x. Si se recuerdan que anteriormente vimos algo parecido, pero ese coseno de x tiene que ir al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo voy a colocar al cuadrado, pero aplicando la factorización de diferencia de cuadrado. Entonces, no pueden decir que la respuesta es 1 porque el coseno no es cuadrado. Y también porque x está al cuadrado aquí. Entonces, no lo puedo decir que es 1. Bueno, entonces venimos nosotros y voy a aplicar mi diferencia de cuadrados. Entonces, se dan cuenta que tengo menos, siempre tienen que ir menos para aplicar la diferencia de cuadrados. Y el siguiente tiene que ser el más, ¿verdad? Para poderlo resolver. Entonces vengo yo y lo voy a copiar en este lado. Y digo límite cuando x se extiende a 0 de 1 menos coseno de x dividido x al cuadrado. Pues aquí lo voy a multiplicar para formar mi diferencia de cuadrados. Entonces, bueno, lo tengo que multiplicar con el signo más y me quedaría 1 más coseno de x. ¿Sí? Igual en el denominador. Tengo que, si lo multiplica el numerador, también lo tengo que multiplicar al denominador. Entonces sería 1 más coseno de x. ¿Sí? Entonces venimos y ya lo puedo multiplicar. Entonces arriba se recuerdan que es algo parecido a la de anteriormente. Entonces arriba me quedaría el límite cuando x se extiende a 0. De 1 por 1, 1 al cuadrado. Y lo de resolver me quedaría 1. Menos coseno de x por coseno de x. Me quedaría coseno al cuadrado de x. Entonces quedaría aquí coseno al cuadrado de x. Dividido. Abajo no lo puedo multiplicar, así que solo lo voy a copiar. X al cuadrado por 1 más coseno de x. Bueno, entonces como ya arriba ya lo puedo expresar como identidad trigonométrica, hacemos lo siguiente. Me quedaría como seno al cuadrado de x dividido dentro de x al cubo por 1 más coseno de x. Bueno, entonces aquí tengo que ver qué tipo de propiedad puedo eliminar aquí para después solo evaluarlo. Y se dan cuenta, como tengo seno arriba, pues lo puedo aplicar la propiedad de seno. Y lo que voy a hacer es separarlo. Entonces me quedaría así. Límite cuando x se extiende a 0 de seno al cuadrado de x dividido x al cuadrado por 1 dividido entre 1 más coseno de x. ¿Sí? Entonces, se recuerdan que aquí como resultado que me da 1. ¿Sí? 1 por, pues si ustedes lo quieren separar, ¿verdad? Como hay dos senos al cuadrado, pues lo pueden separar, pero de una vez lo pueden hacer directo. Entonces me quedaría 1 dividido entre 1 más 1. ¿Sí? Porque aquí lo que voy a hacer ya es evaluar el límite. Ya evaluando el límite, vemos que x aquí vale 0. Entonces vengo yo y me quedaría 1 por 1 medio. Y 1 por 1 medio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1 medio. Un medio. Un medio. Bueno, no siempre va a quedar 1 medio. Aquí es casualidad que me quedó 1 medio. No voy a decir que aquí pura ley tiene que quedar 1 medio. Entonces mi respuesta aquí es 1 medio. Y ahí está resuelto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No?
¿Se recuerdan, chicos, que sí? Se acaba el tiempo. Tenemos que ver el siguiente ejemplo. Creo que se da chance de ver el siguiente ejemplo. Si no, se conecta un ratito más al mismo link para terminar el ejemplo. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo, pero ahora de otra forma. Y digo, por ejemplo, tengo de esta forma que dice límite cuando x se extiende a 0 de seno de 3x más tangente de 2x dividido dentro de x. ¿Sí? O sea, dividido de x. ¿Sí? Eso lo vamos a resolver de una vez y de una vez les puedo enseñar cómo se aplica la propiedad que vamos a ver. La propiedad que vamos a ver es la siguiente. Por ejemplo, tengo límite cuando x se extiende a 0 de seno de cualquier número de x dividido dentro de x. Cuando aparece de esta forma, entonces mi resultado automáticamente va a ser el número que aparece acá, que sería a. ¿Sí? No sé si me voy a entender. ¿Sí me voy a entender? Sí, ¿No? profe. Vamos a hacer un ejemplito aquí. Entonces, sí me aparecería límite cuando x se extiende a 0 de seno de 5x partido x. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la? 5. Muy bien. 5. Y ahí está resuelto. Pero también hay otra propiedad que es la de tangente. La de tangente es lo mismo. Lo único que cambia en vez de ser seno va a ser tangente. Límite cuando x se extiende a 0 de tangente de cualquier número de x partido x es cualquier número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me tocaría el límite cuando x se extiende a 0 de tangente de 8x partido x, automáticamente aquí va a ser 8. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Va. Entonces vamos a resolver esto y hacemos lo siguiente. Primero vamos a ver si es una indeterminada. Se recuerdan que para ver si es una indeterminada, tengo que evaluar todo este límite y a ver si da error. Si da error es porque es una indeterminada. Entonces quedaría límite cuando x se extiende a 0 de seno de 3 por 0 más tangente de 2 por 0 dividido dentro de 0. ¿Sí? Entonces, tan seno de 3 por 0 me da 0. Entonces me quedaría 0 más tangente de 2 por 0 me da 0 y dividido entre 0. Y 0 más 0 es 0, dividido entre 0 es 0. Y 0, todo número dividido entre 0 da error. Entonces quiere decir que esto es una indeterminación. Indeterminada. ¿Cómo? Bueno, es una indeterminada. ¿Sí? Entonces, vengo yo y voy a volver a copiar mi ecuación general. Mi ecuación general. Y era la siguiente. Límite cuando x se extiende a 0 de seno de 3x más tangente de 2x dividido dentro de x. Perdón, que creo que aquí le falta batería a mi lápiz. Bueno, entonces vengo yo y quiero aplicar las propiedades que vimos anterior, ya sea la de tangente o ya sea la de seno. Tengo que aplicar. Bueno, entonces lo que voy a hacer es separarlo.
Pero todo esto lo voy a meter entre paréntesis para que la X que acompaña al denominador acompañe a las dos fracciones, ¿sí? Si no lo meto en paréntesis, la X solo acompaña al primer término, que en este caso sería seno de X, seno de 3X, ¿sí? Entonces, lo voy a meter en paréntesis y digo, límite, cuando X se extiende a 0, lo meto en paréntesis, seno de 3X dividido entre de X, más tangente de 2X dividido dentro de X, ¿sí? Entonces se recuerdan que aquí ya me quedó ese límite. Entonces lo voy a separar y me quedaría límite cuando X se extiende a 0 de seno de 3X partido X, más límite cuando X se extiende a 0 de tangente de 2X partido X, ¿sí? Creo que ya se va a acabar el tiempo, medio minuto queda. ¿Se recuerdan conectarse en el mismo link? Por favor, solo unos 10 minutos más que les voy a robar para terminar esto. Les tomo su fotografía de asistencia y nos miraríamos el próximo día, ¿sí? Creo que me regalar tiempo son. Entonces, como les decía, y aquí ya puedo aplicar la propiedad de seno y la propiedad de coseno, de tangente, perdón. Entonces, ¿cuál sería mi resultado de límite cuando X se extiende a 0 de seno de 3X partido X? ¿Cuál sería el resultado? En la primera sería 3, ¿no? Muy bien, en la primera sería 3. Y en la Más. segunda 2. Muy bien, ¿y 3 más 2 cuánto es? 5. Entonces mi resultado es 5. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿Seguros? ¿Seguros? más o menos. Bueno, entonces ahí terminamos entonces, chicas. Pueden almorzar. Solo necesito que enciendan su camarita para tomar la foto.